I want to talk about like when I started, going to school and stuff. A lot of people put me down. You know what I mean? Like people tease each other. I mean, people come up and say, "Hey, you're fat, you're fat, you're fat, you're fat, you're fat, you're fat, you're fat." You like, lose some weight, and you're like, you go home and you look at yourself in the mirror and go, "I'm fat," right? And so many people tease each other. Oh, you're too short, you're too tall, you look whatever. Different hair and all that. It doesn't matter. See, the thing is, when you're in school, when you're growing up in life, it actually sort of matters to people how you look. And then it matters to you because it matters to others. Why? Why does it matter how you look? Because if they don't like you, then who will? If they don't accept you, then who will? And the fear that we have is that we're going to be alone. Sí hay mucha necesidad, ¿por qué? Porque la población de personas con discapacidad va en aumento. Los niños están dentro del aula, pero realmente no siguen el ritmo ni siquiera de las actividades básicas. Del médico que te dice lo siento mucho cuando abortas, hasta pues, la familia que se asusta enormemente porque no conoces qué es la trisomía 21, qué es síndrome de Down. Cuando me conocí la gente se daba cuenta de hasta dónde podía llegar yo, que era mucho más de lo que ellos a simple vista veían. Bueno, la educación es un proceso formativo de la persona que incluye pues varios elementos, ¿no? La parte cognitiva, intelectual, actitudinal, emocional, afectiva, que va dando forma a la persona de tal manera que pueda integrarse al contexto pues donde le toca desenvolverse, ¿no? Entonces, pues es la formación propiamente de la persona en todos sus ámbitos. La formación escolar o dentro del contexto de una escuela, creo que tiene que ver con 4 saberes fundamentales. Uno, el saber aprender. Yo creo que esta es una parte fundamental. Los niños vienen a la escuela pues a aprender, ¿no? A conocer formas de aprender y de tal manera que esto les permita pues lograr aprendizajes durante toda su vida, ¿no? Con técnicas específicas, pues todo el proceso de lectura, de escritura, etcétera, ¿no? Entonces un aprender a aprender. Otro saber fundamental es el aprender a ser personas, ¿no? Esto creo que también es fundamental en la vida de un ser humano. ¿Y qué significa esto? Pues reconocer sus capacidades, sus talentos, sus formas de socializar, de interactuar con otras personas, ¿no? El ser persona. Otro saber fundamental es el aprender a hacer cosas, ¿no? Como por ejemplo resolver situaciones problemáticas, en esta resolución de situaciones problemáticas, pues implica muchas otras cosas, ¿no? El cuestionarse, el investigar, todas estas competencias que son fundamentales en la solución de situaciones que se enfrentan día a día. Y otro saber también muy importante es el aprender a vivir con otras personas, aprender a vivir en comunidad. Entonces, creo que la escuela como institución pues tiene esta misión fundamental en la vida social, ¿no? Durante la espera todo iba normal, todo fue normal, un embarazo regularmente normal. Llega un momento en que se complica la situación. ¿En qué se complica? En que pierdo líquido amniótico. No supieron los médicos por qué o cómo. El hecho es de que lo fui
se fue tirando, se fue saliendo el líquido amniótico y yo angustiada iba con el doctor y le decía, ¿qué está pasando? No se preocupe, vamos a investigar, pero nunca supieron por qué. Me hicieron varios estudios y nunca encontraron la explicación de por qué fui perdiendo el líquido amniótico. Y pues les comento, el líquido amniótico que quedó en mi vientre fue el mínimo para que él se mantuviera vivo. Es algo inexplicable por qué se salió una cierta cantidad y por qué quedó el indispensable para que él se mantuviera vivo. Y si se generaba un poco más, se salía. No encontraron ninguna perforación en mi placenta, no encontraron ningún otro problema. El hecho es de que se salía. Y empecé yo a tener resentimiento con los médicos porque no me decían qué pasaba, porque no encontraban el problema y sin embargo nunca lo encontraron. Llega un momento en que empiezo a tener dolores muy fuertes, empiezo a tener hemorragias y el médico, el ginecólogo, me decía, no pasa nada, se va a calmar y se va a calmar. Entonces tenía yo las revisiones ya no cada mes, sino cada semana para ver qué estaba pasando. Al llegar al 6º mes de gestación, tengo en una ocasión una hemorragia muy fuerte y tenía yo una cita médica el viernes y ese día fue un jueves cuando me empecé a sentir muy mal, dolores muy fuertes, una hemorragia muy fuerte y le hablaba yo al médico para decirle qué pasaba, qué hacíamos y me decía, no pasa nada, tranquila, recuéstese, va a estar todo bien, mañana que su cita viene. No pude ya esperar, o sea, empecé con una hemorragia, tuvimos que ir al hospital y en el hospital me dijeron es que tiene que nacer ya. Tiene que nacer porque no hay manera de que siga estando en el vientre, tiene que salir ese bebé y tiene que ser por cesárea. Entonces me hacen la cirugía, no respira porque sus pulmones eran inmaduros, eran membranas todavía, se llama membrana hialina, era una membrana, sus 2 pulmones no respira y lo intuban. Creció, era del tamaño de 17, 18 centímetros, cabía en una mano, su cabecita medía un diámetro de 5 centímetros, unos dedos de 1 centímetro, su mano completa medía esta partecita, no sé cuánto sea, pero esta parte, su mano completa, pesaba 1,8 kg, bajó de peso porque el respirar hacía que perdiera peso, el alimentarse hacía que perdiera peso, entonces llegó a pesar 950 gramos. Tiene trisomía 21, síndrome de Down. Me enteré a los 3 meses de embarazo porque nos hacen un ultrasonido específico, ya se hace un ultrasonido específico para detectar si los bebés tienen síndrome de Down. La verdad es que en mi caso no, como mamá, yo creo que lo principal es verla sana, entonces se movía bien, su corazón bien, etcétera, etcétera. Por mí ningún problema, pero todos alrededor yo creo que es el conflicto. Todo, desde el médico que te dice lo siento mucho cuando abortas, hasta pues, la familia que se asusta enormemente porque no conoces qué es la trisomía 21, qué es síndrome de Down, si viene bien, si viene mal, o sea, ya no te quieres meter en tanta cuestión de tenerla a lo mejor hospitalizado desde que nazca hasta que pues, lo que aguante, ¿no? O sea, hay mucha falta de información. También ya ves que luego les dan un rango de edad, del cual pues depende también de su calidad de vida, de cómo los apoyemos. Ha sido también un batallar para conseguir la escuela, o sea, no los quieren recibir. Y de alguna manera cuando dicen, sí, somos inclusivos, pero necesito que traiga un monitor o una ayuda, una persona que lo cuide, una persona que lo guíe, una persona que le explique.
Entonces, realmente no está haciendo un incluirlos de manera correcta. Mi capacidad es motriz, fui prematuro. A los 6 meses de gestación tuve que nacer porque hubo un problema con mi nacimiento. Y estuve 3 meses en la incubadora para terminar de desarrollarme. Lo que me causó mi nacimiento prematuro fue una falta de desarrollo en mis pulmones, lo cual me generó que a la hora de respirar le faltara oxígeno a mi cerebro y eso provocó una lesión cerebral, la cual fue muy pequeña, muy pequeña. En mi vida escolar, yo empecé en un colegio particular. Me voy a reservar el nombre para evitar cuestiones polémicas. Yo iba en un colegio particular en el cual al principio me chiqueaban mucho, porque era un niño muy bonito, muy flaquito, era muy chiquito, y yo siempre he tenido buen verbo, buena labia, entonces cualquier persona que se me acerca puedo platicar con ella fácilmente, desde chico. Pero conforme fueron pasando el kinder, fueron 3 años, como que yo notaba un cierto desprecio hacia mí, por mi condición y porque ellas se desesperaban mucho a la hora de que yo ocupaba moverme o incluso ir al baño, porque cuando era muy chiquito, pues no podía moverme con facilidad y necesitaba mucha ayuda para ir al baño. Me acuerdo mucho de una anécdota que yo le dije a una maestra que si me podía llevar al baño y me dijo que no, que porque había otros niños que ocupaban su clase. Pero yo le comenté, es que yo necesito ir al baño porque, pues si no, ¿cómo le voy a decir? Me dijo, pues espérate. Y pues me aguanté hasta que llegó mi mamá. Y mi mamá me llevó al baño, pero hasta mi casa. Porque no nos dejaban pasar después de la hora de clases. A la hora que pasó la primaria, me dicen que no puedo pasar con ellos porque no tienen espacios para mí. Y mi mamá les comenta que ella les pone el dinero para que pongan las rampas y le dicen que no pueden ya conmigo porque no me aguantan, pero porque fui creciendo y como cualquier niño fui pesando más. Entonces, a la hora de que ya fui un problema para ellas, se deshicieron de mí porque me vieron como un obstáculo para su prestigio de escuela católica. De escuela católica. Y luego pasé a la primaria. Ahí fue de mucha ayuda una maestra que era amiga de una tía mía. Me conocía desde niño. Entonces le dijo a mi mamá y a mi tía que me mandaran con ella. Ella me ayudó mucho. De hecho, tengo una anécdota. Cuando estábamos empezando a leer, yo tengo muy buena memoria. Y yo me sentaba a un lado de la maestra y escuchaba lo que leían mis compañeros. Me aprendí lo que leían y a la hora que me tocó a mí, no leí, nomás repetí lo que dijeron ellos. Y lo dije muy rápido y se sorprendió hasta que mi maestra me cachó lo que hacía. Y me dijo que no debía hacer eso porque no me iba a servir a lo largo de la vida, que yo tenía que demostrar que era mucho más valioso que los demás para que evitar los prejuicios en las personas. Y eso se me quedó muy, muy grabado. Conforme fue pasando el tiempo, me fui aclimatando más al aula escolar, pero a la hora de moverme no había pues la infraestructura para que personas como yo nos moviéramos, porque muchas veces en toda mi vida escolar yo he sido el primero como persona con discapacidad. Entonces yo he generado que se abran puertas para otras personas, porque ya que me ven a mí, se dan cuenta que sí se puede, que no hay que tenerle miedo a lo que no conoces, porque pues si le tienes miedo, no vas a hacer crecer tu mente. Hay que ser cuidadosos como piensa uno, porque muchas veces los prejuicios hacen que te cierres puertas. A la hora de pasar la secundaria fue un tema también
el cambiarme de salón, porque muchas veces yo iba en una escuela en donde te cambiabas cada hora de aula. Y yo al principio me tardaba como media hora en cambiarme de un lugar a otro. Ahí, la primera semana, me hice de un muy buen amigo, que hasta la fecha sigue siendo mi mejor amigo. Él me cargaba y me llevaba de un salón a otro. Cargado era muy complicado porque pues mi movilidad es reducida y me tardo mucho en dar un paso. Y regularmente llegaba 10 minutos tarde de clase. Una vez me causó una discusión con una maestra porque me dijo, es que ¿por qué llegas tan tarde? Le dije, es que ¿cómo quiere que le haga? Si tengo que subir escaleras, tengo que moverme más que los demás. Yo soy licenciada en psicología, estudié en el ITESO, Universidad de Jesuita en Guadalajara, tengo maestría en educación y tengo diplomados en neuropsicología y en tanatología. Y bueno, mi experiencia trabajando con discapacidad data de hace más de 15 años. Yo trabajé durante muchos años en el CRIT, en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Ahí yo fungía como psicóloga de las familias y de los pacientes. Durante el tiempo que trabajé ahí, pues me dediqué, entre otras cosas, a psicoterapia, capacitación y evaluación de los niños y de sus familias. También he trabajado en instituciones educativas, ahí no precisamente nada más con los niños con discapacidad, pero ha sido parte de mi labor, asesorar a las familias, a las monitoras y pues a las maestras. Y también en el consultorio particular, en la práctica privada, pues tengo ya más de 26 años trabajando con familias con discapacidad. Existen escuelas que se les llama de educación regular, que son las escuelas comunes y corrientes que todos conocemos en todos los niveles, ¿no? Y también existen escuelas que se les llama de educación especial. En las escuelas de educación regular se puede admitir niños o alumnos con necesidades educativas especiales, que serían pues propiamente con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, sí se pueden admitir. La cuestión sería, lo que mencionaba hace rato, que se pueda auxiliar su aprendizaje, que se pueda ayudarle al alumno para que logre los aprendizajes que se proponen. No todas las escuelas de educación regular cuentan con recursos de personas, de mobiliario, de capacitación de las maestras, incluso de herramientas para lograr el aprendizaje, pupitre, lugar donde poner silla de ruedas si usa silla de ruedas, adaptaciones a lápiz, por ejemplo. Existen personas que tienen dificultades motrices en sus manitas y entonces a la hora de agarrar el lápiz se le pueden hacer adaptaciones al lápiz para que lo pueda utilizar. También si la escuela puede proveer todo esto, pues el aprendizaje sería el óptimo, ¿no? Pero si no se puede proveer de eso, si como mencionaba, no hay capacitación para las maestras que están frente a grupo, no cuentan con un AUSAER o con un equipo del departamento psicopedagógico que apoye y que oriente sobre qué hacer y cómo hacer a la hora de estar en clase, pues estaría como muy complicado. En las escuelas de educación especial que hay de gobierno, que ya conocen ustedes los CAMS, los Centros de Atención Múltiple, pues ahí propiamente es tal cual para atender las necesidades, tanto físicas como intelectuales. Tienen un equipo pues muy bien preparado que exactamente a eso se dedica. Y hay otras escuelas que son privadas, en donde también se atienden niños con discapacidad y se logra pues cumplir para llegar exactamente al aprendizaje que se proponga. Sin embargo, pues no todas las personas tienen acceso a escuelas privadas y hay lugares en donde no hay centros de atención múltiple. En los municipios que están a lo mejor cercanos aquí, no hay escuelas de educación especial y
pues eso dificulta que los niños tengan acceso y entonces los pueden ingresar a escuelas regulares, no se les puede negar el acceso a los alumnos que tienen discapacidad de escuelas regulares, pero pues no precisamente se va a cumplir con los requisitos que cada uno de esos alumnos tengan en todas las áreas que mencionaba. Es una gran dificultad cuando hay niños que están como en medio, hay niños que sí tienen necesidades educativas especiales, pero no son muy fuertes, o sea, no son muy graves, pero al mismo tiempo ingresar a una escuela de educación regular no es, no podrían acceder tal cual a los contenidos que estudian sus compañeros de la misma edad. Y en esos casos pues resulta un poco complicado porque ingresar a una escuela de educación especial tal vez es mucho para ellos, no necesitan tantos apoyos, pero ingresar a una escuela de educación regular es la exigencia como más alta o la expectativa más alta, y ahí la escuela de educación regular se tendría que adecuar al alumno, pero pues como sabemos no en todos los casos sucede. La educación especial pues es una metodología integral o es un sistema educativo integral porque los chicos con discapacidad no nada más tienen necesidades hacia lo escolarizado, hacia lo intelectual, sino por ejemplo hay una mezcla de déficits tanto intelectuales como motrices y bueno, la educación especial la hace especial por eso, porque hay que dar una currícula de educación o de escolarización, más el plus de la atención hacia sus capacidades, pues diferentes, hacia las necesidades que tiene cada chico, porque a final de cuentas puedes tener un grupo de puros niños con síndrome de Down y cada uno tiene una necesidad especial de aprendizaje. Entonces desde ahí empieza la magia de la educación especial, porque hay que hacer todo un análisis, una valoración y de ahí adecuar la educación o el plan de tratamiento que se le va a dar para lograr los objetivos. Comunidad Educativa Asunción es una escuela especial. Está ahí porque la verdad es que la llevamos a un curso de verano y en el curso de verano avanzó enormemente. Yo creo que lo que no había avanzado con anterioridad. Y decidimos darle también la oportunidad a la escuela especial. También por desconocimiento, yo creo que desde que nacen nos dicen no los metas en una escuela especial. ¿Por qué? Porque todos los niños son imitación, aprenden de acuerdo a la imitación. En una escuela especial va a haber niños de autismo, va a haber niños con síndrome de Down, va a haber niños con parálisis cerebral en los diferentes niveles o fases que hay. Entonces puede ser posible que ella adopte ciertas actitudes que no va a adoptar en una escuela regular. Pero nos hemos encontrado con tantas puertas que se nos cierran de escuelas regulares que la verdad preferimos que siga su desarrollo y en caso de que si toma ciertas conductas o eso, ver cómo lo resolvemos, ¿sí? Pero que no se detenga, que ella siga adelante a que siga trazándose por nuestra, pues sí, nuestra necesidad de meterla en una escuela regular, ¿no? Cada uno de los niños con discapacidad o sin discapacidad es singular y requiere un acompañamiento y un acercamiento personal. Obviamente, un niño con discapacidad pues requiere todavía mayor precisión en esa atención, ¿verdad? Para ello se hacen adecuaciones curriculares. ¿Qué significa esto? Hay un plan de estudio establecido por la Secretaría de Educación Pública, donde se establecen los aprendizajes esperados, las competencias que se pretenden lograr a corto, mediano y largo plazo. Entonces, para los niños que tienen algún tipo de discapacidad, se analiza con detalle la currícula y entonces se revisa exactamente
qué es lo que este niño puede lograr con base en sus capacidades, en sus posibilidades. Y entonces de ahí es que se genera pues un plan de acción. A principios de los 90 se da una reforma educativa y en la cual se plantea lo que viene siendo la inclusión. Es decir, este tipo de alumnos que tenían algún tipo de discapacidad o algún tipo de necesidad educativa especial, los estudios manejaban la situación de que los alumnos podrían aprender mejor y podían desenvolverse mejor si estaban con un grupo sui generis, con un grupo heterogéneo, que estar nada más entre ellos conviviendo. De ahí se empieza a llevar a cabo esta parte de la inclusión, donde los alumnos, el grupo integrado es separado, los alumnos regresan a sus grupos y en este caso la unidad USAER empieza a tener el apoyo directamente en los salones y a ratitos en el salón de USAER, pero ya están los alumnos la mayor parte del tiempo integrados con sus demás compañeros. Hay familias que tienen todo el apoyo del mundo, entonces si tienes el apoyo de la familia, el chico va a tener un avance impresionante, porque lo que se hace aquí se replica en casa. Y si la familia no responde de la misma manera, entonces lo que hagamos aquí va a ser un resultado mucho más lento o en algunas ocasiones hasta nulo, porque los chicos son bien, bien inteligentes, entonces saben que pues aquí lo hago, pero en casa no, entonces pues no avanzo. Entonces es muy importante el apoyo de la familia, de todo su entorno y el trabajo en equipo. Aquí todos trabajamos como un sistema de engranaje, porque si yo no hago mi función, entonces ocupacional no tiene una respuesta, y si ocupacional no tiene respuesta, el lenguaje tampoco, y por ende psicología. Y todo eso tampoco se va a ver reflejado en aula, entonces maestra titular no va a avanzar. Entonces el trabajo en equipo también es muy, muy importante. Entonces si el equipo no funciona, el chico va a tener toda la repercusión, porque no va a tener una evolución. En Aguascalientes, si hablamos del sistema educativo de nuestro estado, de nuestro país, claro que hay una intención de inclusión, hay un deseo, pero desde mi punto de vista, las escuelas en general no están preparadas. El grupo USAER como tal es la unidad de servicios de apoyo a la educación regular. Esta unidad comienza sus funciones desde los 80s más o menos por ahí, pero tenía en un inicio la finalidad de que todos los alumnos que tenían que estar bajo esta unidad, que son los alumnos que presentan rezago, que presentan alguna necesidad educativa especial, ya sea discapacidades o necesidades por situaciones intelectuales o de cualquier otro tipo, eran integrados en un solo grupo y eran separados del grado y grupo en el que iban normalmente. Entonces le llamaban el grupo integrado. El gobierno como programas principales, pues número uno es la unidad de USAER, que no está en todas las escuelas, solo en algunas, pero dependiendo del grado de necesidad educativa, y existen otros centros en los cuales los alumnos pueden llegar a ser atendidos. Cuando hay deficiencias serias en las cuales no permite que se continúe el proceso educativo más allá de la educación primaria o de la educación secundaria, existen unos centros de atención múltiple en los cuales a estas personas se les empieza a enseñar un oficio, se les empieza a enseñar alguna actividad en las cuales ellos se puedan desempeñar para trabajar y ya enfrentarse a la vida de manera útil. Otro de los apoyos que se tienen son las becas. Estas becas consisten en que se entrega 2 veces al año una cantidad pequeña, no es mucho el dinero que se les da,
para apoyar en la educación de los alumnos. Es decir, a los padres de familia se les entrega, desconozco ahorita el monto, pero se les llama becas de apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales. Y pues son parte de las cosas que hay. Sin embargo, pues todavía faltan más, debería de haber más situaciones y más apoyos, pero eso es con los que se cuentan actualmente. En el caso de nuestro colegio, yo diría que hay una preparación limitada para recibir niños con discapacidad motora. ¿Por qué razón? Tenemos algunas rampas, pero por ejemplo, para acceder a una segunda planta no tenemos elevadores, ¿no? Entonces, pues este niño no podría ir, por ejemplo, en nuestro colegio a la biblioteca, que es un área pues súper importante donde el niño tendría que ir allá, ¿no? Entonces, de hecho, en nuestro colegio no tenemos niños con discapacidad motora justamente por eso. Y es un poco lo que comentaba con ustedes ahorita, que las escuelas tenemos que estar súper conscientes de qué sí podemos hacer y qué no, ¿no? Porque estamos hablando de la vida de una persona, de la integridad de una persona, y entonces pues tenemos que reconocer con mucha claridad que sí y que no, ¿verdad? Las escuelas deben de estar ya actualmente habilitadas para recibir a cualquier tipo de alumno y responder a sus necesidades. El uso de rampas, el uso de material específico, el uso de libros en braille. Entonces, dependiendo de la necesidad que se atienda en la escuela, vamos apropiándonos de esos materiales y vamos adecuando la infraestructura. Actualmente el gobierno ha apoyado para que se dé la integración de más niños, niñas y adolescentes a las escuelas regulares. Sin embargo, siento que hace falta mucho por hacer. Un beneficio que han tenido los niños integrados es que se les otorga becas, les dan 2 pagos de becas y las mamás los usan para llevarlos a terapias en turno alterno cuando lo requieren. En cuestión de adaptar la infraestructura del plantel, aquí nos topamos, una de las principales barreras son las burocráticas, ya que la escuela no puede modificar la infraestructura ya existente nada más por ocurrencia o por pedido de nosotros. Se tiene que hacer oficios, se tienen que llevar a las diferentes dependencias que están a cargo de esto, y ahí hay 2 cosas. La primera puede ser que las mismas dependencias autoricen la construcción y ellas la hagan con dinero del Estado y hagan las adecuaciones. La segunda es que autoricen, pero que ellos no cuenten con los recursos y entonces la escuela con dinero de padres de familia lleven a cabo la adecuación. Y la tercera es que definitivamente sea negada el permiso de construcción, y en ese caso la escuela se queda sin eso, no tiene autorización, no se puede hacer nada. Obviamente, en cuestión de lo que viene siendo accesibilidad, inclusión y todo eso, siempre hay carta abierta, pero por lo general se da la autorización, pero se construye con dinero de los padres de familia. El sistema educativo mexicano ha ido sufriendo modificaciones, en los cuales poco a poco se ha ido avanzando en los derechos humanos, en los derechos de la niñez, y en ese sentido también se ha avanzado mucho en cuestión de inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales. Si bien se han tenido logros importantes, todavía hay muchas cosas por hacer en materia de derechos humanos, en materia de inclusión, en materia de incluso los recursos para los alumnos que tienen esas necesidades, que haya materiales especializados para ellos, que se cuente con capacitaciones por parte de la SEP para los maestros que tienen ese tipo de alumnos. Y en general también se necesita una reforma o un cambio de pensar, pero a nivel sociedad, ya que si bien dentro de las escuelas se está llevando a cabo todo este tipo de cuestiones para incluir, para integrar
para tener que no haya diferencias entre alumnos. La sociedad afuera sí presenta esas diferencias. Sí hay personas, sí hay padres de familia que siguen pensando, que tienen un pensamiento en el cual consideran que por ser diferentes pueden tener menos valía o que pueden incluso pensar que tienen una enfermedad o que contagio o algo por el estilo. Se encuentra uno con muchos estigmas, entonces ahí el sistema educativo tiene el reto de que las generaciones que estamos formando ahorita mantengan esta cultura de apertura, esta cultura de inclusión, para que en unos años se pueda, no existan estos prejuicios, no existan estas exclusiones, no existan actos como los que de repente llegamos a ver en los cuales las personas con necesidades educativas especiales o las personas con minusválidas se encuentran con retos muy graves, muy fuertes. Yo creo que es importante la integración y la inclusión a las escuelas regulares, pero como todo es un proceso y es una formación de cultura en la sociedad, entonces pues la necesidad de que haya estos espacios especializados sí es muy importante y relevante, porque de aquí entonces daremos el salto a la integración en una escuela regular. Te platico rápido, aquí por ejemplo hemos tenido casos de chicos que no tienen una discapacidad tan severa de manera intelectual y las escuelas regulares no los aceptan, o los aceptan pero los tienen pues ahí relegados, como que te acepto pero hoy hago como que trabajo pero no te doy las necesidades que tienes, ¿no? Entonces lo que hemos hecho aquí por ejemplo es que se integran con nosotros, se les da el alcance a la edad intelectual que debieran de tener y se manda la adecuación educativa a la escuela donde va a entrar. Entonces yo creo que es un paso muy grande que hemos dado porque pues empezamos a trabajar como en equipo con las escuelas regulares para enseñarles cómo llevar estos casos especiales. Pero sí es muy importante que se logre una integración porque sí sabemos que los niños son como pues el futuro a final de cuentas, ¿no? Entonces los niños nunca te discriminan, ni unos ni otros. Entonces si aprendemos a convivir con la discapacidad, entonces la integración va a ser escolar y después va a ser social. Entonces se va a lograr el objetivo que es la inclusión. Entonces sí es muy importante, pero no se va a lograr hasta que tengamos primero la infraestructura para tratarlos de manera individual y empezar entonces a integrarlos de manera regular. Yo creo que lo ideal es que los niños con ciertas características, no todos pueden acceder a una escuela regular definitivamente, pero los niños que tienen posibilidades, los niños con discapacidad que tienen posibilidades de integrarse a la educación regular, deben ser incluidos, por supuesto, siempre y cuando se tengan los recursos necesarios para poderlos atender como dignamente, vamos a llamarlo así. Porque a lo mejor si tenemos un grupo de 50 niños con un maestro que no está capacitado, sin recursos didácticos, con problemáticas de disciplinas severas, no sé, creo que integrar a un niño con discapacidad en un contexto como esto, antes de ayudarlo, puede generarle un conflicto mayor. Entonces creo que las escuelas, no todas, estarán preparadas para recibirlos. Lo ideal es que sí puedan integrarse, pero creo que tenemos que ser conscientes y honestos en reconocer cuándo sí podemos y cuándo no.